Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermano. Estamos felices de estar en la casa del Señor. Por lo menos yo lo estoy. Hoy nos acompaña mi hijo desde allá, desde Caguas, Puerto Rico. Jovan está con nosotros hoy. Allá Clara se quedó dándole apoyo moral a su mamá, cuidando también de su abuela. Y ahí están. Estamos aquí en la casa de Dios. Vamos a tener una palabra de oración, de modo que sea el Espíritu Santo el que nos dirija a través de este servicio, empezando con nuestro estudio. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias por el día que tú nos regalas. Perdónanos, mi Señor, si en algo te hemos ofendido en lo que va de mañana. Ayúdanos a tener el espíritu correcto, la mente correcta en esto que vamos a hacer. Gracias por el privilegio de poder estar reunidos, mi Señor. Ayúdanos a confiar en tu palabra, a creerla, a internalizarla y a proponernos ponerla en práctica. Te bendecimos, mi Señor, y te agradecemos el gran privilegio de poder hablar contigo y poder estar seguros de que tú nos escuchas. Te pedimos, Padre amado, que tú nos ayudes a comprender el mensaje de lo que vamos a estudiar. Te pedimos por aquellos quienes quisieran haber estado aquí, pero no pudieron. Por aquellos quienes pudieron, pero no quisieron. Te pedimos por ellos de manera especial que tú toques sus corazones y sus mentes, mi Señor, y les ayudes a reencarrilarse contigo. Te pedimos ahora que tú permanezcas aquí en medio de nosotros, que nos ayudes en todo, mi Señor, te hagas evidente en medio de tu iglesia, nos dirijas hacia todo bien y que alcances a todos los que amamos, nuestros familiares, seres queridos, nuestras amistades, nuestros hermanos en la fe, que todos, mi Señor, recibamos igual bendición el día de hoy. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Se pueden sentar, hermano. La semana pasada comenzamos una serie de estudios en el tema manteniéndose fiel en un mundo que está lejos de Dios. Manteniéndose fiel en un mundo que está lejos de Dios. Y sabemos que esa expresión lejos de Dios es una expresión figurada, ¿verdad? O figurativa, porque nadie puede estar lejos de Dios. Eso es cierto, ¿verdad? Porque si Dios es omnipresente, no hay forma de estar lejos de Él. Dios está en todos los lugares. Y eso es un gran misterio porque sabemos que la palabra nos dice que Dios no está donde está el mal, pero si Dios está en todos los sitios, eso es absoluto. Por lo tanto, aquellos quienes están lejos de Dios, lo están en espíritu. Aquel que está lejos de Dios es que simplemente no le está tomando en cuenta. Ahora, el tema que nosotros estamos considerando es cómo usted y yo, hijos de Dios, nos vamos a mantener fiel a pesar de los obstáculos, de las distracciones en este mundo que se caracteriza precisamente por estar de espaldas a Dios. ¿Qué cosas podemos ver hoy día que subrayan, que denotan que el mundo en el que nosotros vivimos está, como acabamos de explicar, lejos de Dios? ¿Qué cosas vemos en la actualidad que nos ayudan a entender que claramente es así, hermana Úrsula? Exacto. Pues en resumen, ¿verdad? Lo que acaba de decir mi hermana Úrsula es la hipocresía, la apostasía, pero también la hipocresía, porque hay gente que dice yo soy cristiano, pero no son cristianos nada. Y si fueran cristianos, ¿verdad? Porque yo entiendo que la gente puede cometer errores. Hay gente que piensa que está haciendo lo correcto y realmente no están haciendo lo correcto. Pues la desobediencia, que es lo que dice mi suegra, es algo que denota que vivimos en un mundo donde las personas andan de espaldas a Dios. ¿Qué otras cosas podemos ver, hermana Rosana? Pues que las personas no desean venir el domingo a congregarse porque no conocen al Señor, no les interesa conocerlo, no viven una vida que honra al Señor. Esas cosas
Exacto. ¿Verdad? Y lo que vamos a nosotros a considerar, comenzamos a considerar desde la semana pasada en lo que respecta a cómo nosotros podemos mantenernos fiel, son una serie de sesiones enfocadas en el estudio de Daniel. Y la semana pasada fuimos sobre el primer estudio que lleva por título Desarrollemos convicciones firmes. Personas quienes son convictos son los que tienen tremendas convicciones. No, ¿verdad? Las personas con convicciones son las personas quienes tienen una fe firme, o sea, en el sentido espiritual hablando, ¿verdad? Tenemos una fe correcta, íntegra. Eso es tener una convicción firme en el sentido espiritual. Pues esto es algo que se tiene que cultivar. Por eso el título del estudio pasado, desarrollar. Y todos ustedes estuvieron aquí en ese estudio, la excepción de mi hermana Lucy, que no pudo estar con nosotros ese día. Así que todos los demás están, y la hermana Lucy también, están en una buena posición de decirnos cuál fue el enfoque. ¿Qué pasó en ese primer capítulo de Daniel? Muy bien, otra persona. El hermano mío estuvo aquí, él se está excusando, ¿verdad? Pero ellos se excusaron de la segunda parte del culto. Digo, si mi memoria no me falla, yo los vi. A mí me habían dicho, mira, que el hermano mío y la hermana Angie se excusaron. Y de momento cuando llegaron, pero él dice que no estuvo. O sea, por lo menos está siendo honesto que él estaba aquí físicamente, pero no estuvo. Pues eso yo lo entiendo, a veces a mí me sucede así. El enfoque del capítulo 1 de Daniel. No se contaminaron, ¿verdad? No se contaminaron y resumimos que el consejo era que nadie debe comer carne. Eso fue lo que aprendimos, hermana Rosano, te había levantado la mano. Bueno, lo que me acuerdo es que dice que los escogieron a ellos tres para, o sea, que tres le dijo al jefe de los grupos que cogiera a unos muchachos que fueran bien, pues bien espectaculares. Sin tacha, sin tacha. Para ser parte de su reino, ¿verdad? Entonces, los enseñaran a hablar caldeo, les enseñaran sus costumbres, los prepararan. Entonces, ellos no quisieron contaminarse con la comida que el rey les iba a proveer y le dijeron al que les daba la comida porque los alimentara con legumbres y agua. Y así hicieron por 10 días y al cabo de 10 días estaban mejores que todos los demás. Entonces, el rey los favoreció por eso y por ahí siguió. Bueno, yo conversaba ayer con un predicador de allá de Cagua. Me dijo, ese primer capítulo de Daniel, versículo número 8, es importantísimo. Hermana Lucy, vamos a ir a lo que estoy diciendo. Esa es una pregunta importante. Vamos a contestar primero la línea de pensamiento que estábamos hablando ahora y después vamos a la pregunta. ¿Está bien? No se me va a olvidar la pregunta. Estábamos diciendo que el versículo número 8, en el resumen del enfoque del estudio pasado, es crucial, ¿verdad? No es que usted debe dejar de comer carne. Para algunas personas es bueno, ¿verdad? En lo que respecta a la salud física, pero en ningún lugar de la palabra dice que usted tiene que dejar de comer carne, ¿verdad? Y fuimos sobre varios versículos en la palabra, incluso consejos de Pablo que dicen ahí juzguen comida, bebida, días de fiesta, lunas nuevas, etc. El pasaje que vimos de Cornelio, que el Señor le dice a Pedro que le muestra este lienzo, y obviamente el enfoque es otro, ¿verdad? Lo que yo he enviado, no digas que es contaminado o lo que fuera. Y se utiliza para hablar sobre los alimentos, pero la realidad es que sabemos que lo que el Señor limpió no es solamente el alimento, sino que es la diferencia entre judío y griego, los gentiles. Pero el versículo número 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y ahí está la verdadera convicción. O sea, para él, en su conciencia, pues había unos hábitos, ¿verdad?, que le habían sido prescritos. Por lo tanto, él entendía que él se debía apegar a eso.
que si él comía, si eso le iba a hacer pecado, pues tal vez para él, en su conciencia, ¿verdad? Por eso es que Pablo dice, si a mi hermano el comer carne le es motivo de caer, pues yo pues no comeré carne jamás. Pues vemos eso, que eso es crucial. Ahora, la pregunta que formula mi hermana, que nos estamos yendo por la tangente, ¿verdad? Esto es un paréntesis, bien retirado de lo que estamos discutiendo, es una pregunta de información. Hay quienes han teorizado que, dado que fueron los eunucos quienes estaban a cargo, el rey le encomendó al jefe de los eunucos que se encargara de criar a estos jóvenes. Noten ustedes que hay varias teorías, y a mí pues las teorías pues se basan mucho en especulación, pero son intelligent guesses basados en lo que rodea, ¿verdad? El eunuco dentro de esas culturas por lo general estaba a cargo del harem del rey, ¿no? Eran personas a quienes se les capacitaba o se les impedía físicamente poder inmiscuirse de manera íntima con las mujeres que pertenecían al harem del rey. Pues esa era una de las funciones principales. Pero para ese tiempo, y vamos a entrar, ¿verdad?, en aguas profundas en este sentido, para ese tiempo también los jóvenes, algunos jóvenes, también eran utilizados para actividades de sensualidad. Sí, ¿verdad? Eso incluso en los tiempos de Sócrates, de Platón, era muy común que el que era maestro de cierta cantidad de jóvenes tenían, por eso, de ahí donde viene la expresión, una relación platónica, ¿no? Pues podían tener relaciones íntimas con ellos por la cercanía que había, la admiración, que era casi una entrega. Pues el eunuco era quien estaba a cargo de aquellos quienes estaban siendo criados para el rey, para así decirlo. Esa es una de las teorías. Yo no puedo decirle porque yo no soy experto en historia caldea. Pero esa es una de las teorías. No obstante, la pregunta específica que usted formula es si Daniel y sus amigos eran preparados para ser eunucos ellos. Y la realidad es que todo lo que nosotros leemos en Daniel apunta a que no. Estaban ellos siendo preparados para que pudieran servir como en paralelo a los sabios consejeros que tenía el rey dentro del reino. ¿Verdad? No sé si el pastor quiere añadir algo a lo que... Hermano Pablo. Aquí vemos que dio órdenes, habían dos, Belsasar. estaba Pena, que era el jefe de todos los eunucos, y estaba Melsan, que era del grupo que vino que habían sido traídos, ¿cómo se llama? Como rehenes. Y en ese grupo estaba Daniel, Ananías y los demás. Y había un grupo que vino junto que vinieron con ellos. Pero ese otro grupo no hizo lo que hizo Daniel, que con el grupo de él decidieron no comer las comidas del templo. Los otros, pues me imagino que comieron de... Algunos habrán comido, otros no, pero el enfoque es Sí, Daniel, sí. Azarías y Misael y Ananías. Ananías. Es evidente que ustedes conocen el contenido. Mi pregunta era una muy puntual. La pregunta era ¿cuál era el enfoque del capítulo número 1? Y el enfoque del capítulo número 1, según lo discutimos la semana pasada, era que ellos decidieron no contaminarse. Ese fue el enfoque, ¿verdad? Y ese es el enfoque de desarrollar convicciones firmes. Y ese fue el tema que consideramos para hoy. Y es bien importante esto, ¿verdad? Porque es muy bueno. Ustedes son los que hacen que yo termine en hora y media. Yo podría muy bien terminar el estudio en 40 minutos. Pero está muy bien, podemos nosotros ver todas las vertientes que hay en lo que respecta a los hilos conductivos dentro de la temática que hay ahí. Pero quiero que estemos claros que el enfoque del estudio de hoy es la oración. Hay muchas cosas que pudiéramos nosotros enfatizar en el capítulo 2, al igual que en el capítulo 1, hay tantísimas otras cosas que pudiéramos nosotros enfatizar. Pero el énfasis del capítulo 1 fue desarrollar convicciones firmes. Hoy es oremos con pasión.
bien importante. Y los demás estudios ya los hemos reseñado para considerarlos de manera prospectiva. Pues nuestras oraciones pueden ejercer influencia. Recuerde, esto que está aquí no es que lo sacamos de la Biblia, ¿verdad? Estamos extrapolando, es material didáctico y está según aparece en el manual que ustedes deben haber estudiado. Yo tengo un problema con la palabra influencia en este contexto, ¿verdad? Porque hay distintos pasajes en la Biblia que nos haría parecer que nosotros podemos influir en las decisiones de Dios. Y todo lo que nosotros hacemos en lo que respecta a la oración, en nuestro apego a lo que Dios decide por nosotros, es más para nosotros que para Dios. Porque Dios, aparte de ser omnipresente, como acabamos de decir hace un momento, es omnipotente y es omnisciente. Por lo tanto, no hay nada que usted pueda decidir hacer de aquí a 100 años que Dios no sepa ya que usted iba a hacer. No es que nosotros somos monigotes en las manos de Dios, es que para Dios el elemento, si lo podemos llamar así, la dimensión tiempo, no es un factor que les rige. Dios no está controlado por el tiempo. Usted y yo sí, ¿verdad? Por eso es que tenemos que utilizar estas cosas. Usted mira el reloj y usted dice, pues, y medimos, ¿verdad? Dentro de lo que Dios nos permite, el tiempo y organizamos, según nosotros, nuestras agendas, etcétera. Dios es eterno y un ente que es eterno pues no tiene tiempo, precisamente porque tiene todo el tiempo. Pues cuando miramos nosotros esta expresión, la influencia que podemos nosotros ejercer, realmente es sobre Dios esa influencia. Y eso es algo simplemente para ponderar, ¿verdad? Porque vamos a esta noción cíclica de lo que entendemos cuando en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Están allá. ¿Quiénes eran los que estaban en Sodoma y Gomorra? ¿Quién oró ante Dios? ¿Para qué? ¿Perdón? Abraham. Y le pidió a Dios que reconsiderara, ¿verdad? Y sabemos que empezó a decirle, y sigue encontrando a tantas personas, y sigue bajando, y bajando, y bajando. Si fueran 10, no destruiría. Y ahí se ve como si fuera una negociación, como si Dios cambiara de parecer. Y hay distintas partes en la palabra donde dice que Dios cambió de parecer por la oración de fulano, sutano, mengano. Algunos casos Dios han pedido a Dios y le ha otorgado más tiempo de vida, etcétera. Pues vemos nosotros en la palabra que esto sí se da. Sin embargo, no es que Dios cambia de parecer, porque entonces eso denotaría que el pensamiento de Dios no es perfecto. Realmente el impacto es en la vida de aquel que ora. Si usted deja de orar, Dios sigue estando en el mismo sitio, pero usted se va alejando de Él. O sea, su psiquis, su conciencia de que Dios es. Si usted deja de congregarse y usted deja de ser fiel a Dios en lo que respecta a lo que Dios demanda de nosotros en su palabra, pues nosotros nos vamos alejando. Pues este asunto de la influencia es más bien un impacto en la vida de aquel que ora. Amén. Pues el contexto, ¿verdad? La aplicación. Una de las mayores bendiciones que tenemos los hijos de Dios es que podemos comunicarnos con Dios. Y a veces nosotros no entendemos, o realmente no internalizamos o no ponderamos en qué realmente significa eso. Dios le bendiga. ¿Qué realmente significa hablar con Dios? Aquí hemos hablado mucho en distintas ocasiones respecto a lo que puede ser las acciones que nosotros realizamos como un mero ademán, como una costumbre, ¿verdad? Cuando las personas estornudan, parte de la cortesía puertorriqueña es que decimos una palabra de 2 sílabas, salud. Pero, y obviamente uno lo hace por cortesía. Alguien está comiendo y usted le pasa por el lado, buen provecho. Eso es parte de lo que hemos aprendido, que es cortesía, buenos modales, como usted le quiera llamar. Pero esas cosas, a pesar de que son buenas, ¿verdad? Desde cierto punto de vista,
pueden perder su significado esencial por el uso desmedido. Una de las cosas que yo subrayo mucho es nuestro saludo. Los judíos saludan Shalom. Nosotros saludamos que Dios te bendiga. Y si es un mero saludo, pues no está mal que sea un saludo, pero que Dios te bendiga es una oración. Que Dios te bendiga son 4 palabras que cargan un significado muy importante. Porque si esa oración es contestada según nosotros pedimos, el impacto en la vida de aquella persona sobre quien nosotros lo proclamamos es inmenso. Del infierno al cielo. Porque a veces pedimos esta bendición para personas quienes no han conocido al Señor. Que Dios te bendiga. ¿Ve hacia dónde voy? Pues nosotros tenemos que estar conscientes de que la oración no es simplemente mover los labios y botar aire por la boca, porque se podría convertir en eso. Antes, si usted estaba en la iglesia tradicional, se rezaba el rosario, e independientemente de que esté bien o mal, estoy seguro que algunas personas se consideran ser muy devotos y piensan que están haciendo lo correcto, pero estoy seguro que la gran mayoría de las personas que rezan lo hacen simplemente por cumplir con unos requisitos. Tengo que decirlo 10 veces. Tengo que decirlo 15 veces. Voy a hacer una penitencia, tengo que hacerlo tantas veces, lo que fuese. Prender una vela, rezar 45 Padres Nuestros todas las mañanas, no sé cuántas, caminar de aquí a no sé dónde, flagelarme la espalda. Esas cosas para el individuo tienen un valor, pero en el concepto del todo realmente es nada. Pues nosotros hablar con Dios tiene que ser algo consciente, hermano. Tiene que ser algo consciente. Yo no sé si a ustedes les ha tocado hablar con personas que no le miran a los ojos cuando hablan. Hay personas que a veces hablan y están mirando como para, qué sé yo, te va a una oficina de servicio del gobierno o va a una tienda. ¿Sí le puedo ayudar? Ajá, en el pasillo número 10. Y no le miran a la cara, usted paga y no le dan las gracias. Usted tiene que darle las gracias a ellos por usted haberle dado negocio. Entonces usted dice, ¿y cuál es el enfoque? Pues yo creo que esta también muchas veces es la actitud de las personas con Dios. Dios es una caja de ATH. Vamos a Él cuando necesitamos chavo. Y usted espera meter la tarjeta, ponerse un numerito y voilà. Ahí apareció lo que yo necesito. Mientras no necesito los chavos, y chavo puede ser cualquier cosa, ¿verdad? Pues no voy a la caja de ATH. Lamentablemente, eso es Dios para muchas personas. Y los cristianos no estamos exentos de eso, hermano. Nuestra vida no puede ser así. No puede ser que nosotros estemos conscientes de que Dios está solamente cuando nosotros tenemos alguna necesidad. Porque la realidad es que siempre tenemos una necesidad. Pasa que somos tan afortunados que no nos damos cuenta. Si no fuera por Dios no estaríamos respirando ahora. Si no fuera por Dios no estaríamos en este lugar precisamente. Usted no hubiese llegado hasta este lugar. Pues cuando hablamos con Él, tenemos que estar conscientes de que eso es un privilegio. Y eso es una palabra que yo siempre, no sé cuántas veces yo la digo en el día. Y particularmente cuando hablo con el Señor. Porque yo sé que yo no me merezco hablar con Dios. Independientemente de que yo reconozco que Cristo Jesús me ha rescatado del lodo cenagoso. Pero yo reconozco que es un privilegio el yo poder comunicarme con Dios. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender. Y hay ciertos privilegios de los cuales nosotros gozamos, que nosotros no utilizamos lo suficiente. Y la oración tal vez es una de las más grandes, que nosotros utilizamos muy poco. Pablo en 1 Tesalonicenses 5 dice, orad sin cesar.
todo el tiempo, hermano. No deje de orar. Y si somos sinceros con nosotros mismos y con Dios particularmente, tenemos que reconocer que nosotros no oramos lo suficiente. Ahí es como el ejercicio. Yo me despierto temprano por la mañana y estoy así con los ojos bien abiertos a las 4:30 de la mañana. Y si Lisa se despierta, me dice, ¿qué te pasa? Y yo digo, es que tengo unas ganas de hacer ejercicio. Y ella me dice, ¿qué vas a hacer? Y yo, me voy a quedar aquí hasta que se me pase. Con la oración, hermano, por lo general es así también. El cuerpo no le pide a usted orar. Y si me equivoco con alguno de ustedes, pues gloria a Dios. Que sea así y que cada día sea más. Pero yo entiendo que por lo general el orar no es algo que realmente nos apetece. Pero debería ser todo lo contrario. Debería ser que usted se desviva por hablar con el Señor. Como cuando usted estaba pretendiendo a quien pudiera ser ahora su esposa o la persona que usted ama. Esas personas quienes usted admira mucho, con quien usted quisiera sentarse. Oye, hoy me sentaría con fulano, sutano, y quisiera una tacita de café y hablar con esta persona porque realmente es algo que usted anhela. Así debería ser, tener tiempo de intimidad con aquel que nos rescató. Pues ese es el enfoque. La introducción yo creo que será más larga que el estudio, porque la porción que vamos a estar nosotros considerando realmente es bastante breve y bastante, como decimos en castellano, straightforward, ¿verdad? Bien directo. ¿Qué bendiciones podemos esperar como resultado de la oración ferviente? Primeramente, pues, tenemos que definir lo que significa ferviente, ¿verdad? ¿Qué significa ferviente? Intensa. ¿Perdón? Constante, con intensidad, ¿verdad? Pues, ese tipo de oración, ¿qué podemos esperar como resultado? Si yo oro con fervor, hermana Rosana. No me están utilizando los micrófonos, hermano. Yo sé que quizás después cuando oigan la grabación no se van a escuchar. Pues a mí me da mucha paz porque sé que he dejado eso en las manos del Señor y que Él va a obrar conforme a su voluntad. Amén, amén. ¿Alguien más quería? ¿Alguien más? Cuando yo oro con fervor, ¿qué resultado, qué impacto hay? La hermana Rosana pues me habla sobre la paz que debe provocar en aquel que está orando. Y también me dice, ¿qué podemos esperar como resultado? Pues que tenga un impacto. Y no, a veces el impacto, a veces usted no se va a dar cuenta de la amplitud de ese impacto. Una oración que yo tengo delante de Dios, mi esposa y yo tenemos 6 hijos. Y todos los días mi oración es por ellos. Tenemos 6 hijos biológicos y tenemos 4 que hemos adoptado. ¿Verdad? Tenemos 10 hijos y 3 nietos. Y todos los días nuestra oración, la presentamos, la elevamos al Señor varias veces en el día y luego se los mencionamos por nombre. Y quiero que esta bendición, tú se la extiendas a ellos. Y yo puedo ver la bendición en sus vidas, pero la amplitud del impacto de mi oración, tal vez yo nunca la conozca. Sin embargo, es necesario ser perseverante en la oración. Úrsula. Sí, que yo pensando que cuando uno ora fervientemente, ya sea porque está demasiado alegre por algo que Dios haya contestado, porque también eso mueve a uno a acercarse a Dios. Cuando uno recibe una alegría tan grande, como dice, tengo que hablar con Dios y darle las gracias inmediatamente, ¿verdad? Y si es posible, porque no siempre es posible, y esas oraciones son más en privado que en público, ¿verdad? Por lo tanto, si uno está en la casa y eso, pues lo hace. Pero una de las cosas es que nos desconectamos del problema o de la situación en sí por completo. Amén. De la situación real del mundo nos desconectamos y entonces pasamos a un momento que no tenemos, como que nos separamos de tal forma que no tenemos ni un leve recuerdo del problema en sí, nos entregamos por completo y entonces lo que dice Rosana, que entonces siente uno esa paz, ese gozo, porque pues
es el desconectarse, porque mientras uno deje que la mente siga atacando ahí, hay esta enfermedad, hay este problema, me quieren sacar de la casa, me quieren hacer esto, mientras uno esté con ese problema, no puede orar fervientemente. Amén. Amén. Pues esto es cultivar, ¿verdad? Hay que ir cultivando nuestra relación con el Señor. Y usted no puede cultivar una relación si no hay comunicación. Imagínese usted. Con quien sea, ¿verdad? Yo pienso en mi relación con mi esposa. Pero si nosotros no nos comunicamos, pues la relación lo que va a hacer es que se va a deteriorar. Se enfría. Se enfría. Hay gente que están de momento, se regalan flores, chocolates, tarjetitas y le celebran el cumpleaños mientras están en la palabra cortejo, ¿verdad? Se oye feo, pero eso es, cortejando, procurando enamorar, y a veces permiten con el tiempo que se enfríe la cosa. Había un señor que me decía, sí, yo la beso y me siento como que estoy besando a mi hermana. Y eso está bien, ¿verdad? Porque realmente es su hermana, pero lo que quería decir es, se ha perdido la chispa. Y no debe ser así. Por el contrario, como hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Si usted ama a alguien, usted está casado y su misma familia, ese amor no debe enfriarse. Por el contrario, cada día debe ser mayor. Usted dice, yo amaba a mi esposa cuando no era mi esposa y vivía enchulado, es la palabra que dicen por allí, pero ahora yo la amo más. Y así debería ser. Pues con Dios debe ser así. Si usted deja de cultivar su relación íntima con el Señor, se contrista el espíritu. Usted pierde ese contacto, esa comunión con el Señor, y luego se pregunta, ¿por qué las cosas no me van bien? Se convierte en una relación insípida, sin sabor. Pues es necesario la oración. El contexto de lo que vamos a estar nosotros considerando, estamos en el 2.º año del reinado de Nabucodonosor. Y él tiene un sueño. Tiene un sueño que se dormía en todos lados. No, fue un sueño, una visión. Y entonces, él llama a sus consejeros, a los pseudosabios que tenía en el reinado, para que le interpretaran el sueño. Pero el catch era que él no les dijo cuál era el sueño. Tuve un sueño y sin decirles cuál es el sueño, yo quiero que ustedes me lo interpreten. Y ellos no pudieron. Le decían, es imposible que nosotros podamos interpretarte algo que nosotros desconocemos qué es lo que es. Pues él se prendió en candela y estaba decidido a quitarles la vida porque ellos no sabían nada. Y de entre ya quienes eran considerados como parte de los sabios, ¿verdad? Ya se había subido la estima de Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a.k.a. Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, sus nombres caldeos. También se les iba a quitar la vida. Pues vamos a ir a la porción que enfoca qué fue lo que sucedió. Vamos a los versículos del 13 al 16 del capítulo 2 de Daniel. Hermana Angie, ¿usted podría leer esa porción? Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Fíjese que Daniel le dijo que él habría de interpretar el sueño del rey. Pero ustedes ¿vieron algún intermedio? Que Daniel haya consultado con alguien para poder decirle
a ciencia cierta que él podría hacerlo? Pues ya yo les dije, ¿verdad?, el contexto, la situación, que estoy seguro que ustedes leyeron también. Hubo un sueño, nadie conocía cuál era el sueño, el rey quería que lo interpretaran, nadie se lo podía interpretar, así que todos los sabios, que fue para lo que estaban preparando, ¿verdad?, a Daniel y sus amigos, como dicen en los cuentos de los muchachos, pues estaban en ese grupo. Como nadie podría hacerlo, el rey concluyó, presumo yo que también, por sus consejeros, que es el entre líneas, que entonces todos los sabios, que no eran sabios nada, según la perspectiva del rey, tendrían que morir. Tabula rasa. Vamos a limpiar esto y ver cómo reempezamos. Pues no hay un paréntesis que nos diga que Daniel consultó con Dios, que Daniel hizo tal o cual cosa, sino que le dijo a Ariac, dile al rey que nos dé un tiempo y que yo le voy a interpretar el sueño. ¿Qué queda implícito, hermano, allí? Aunque implícito es, ¿verdad?, algo que se sabe sin tener que decirlo. ¿Qué queda implícito, hermana Úrsula? Estaba pidiendo tiempo para poder comunicarse con Dios y ver cómo Dios lo ayudaba en eso. Esa era parte de su plan, ¿verdad? Llegamos a esa conclusión, conocemos el contexto y lo que dice mi suegra, yo estoy de acuerdo. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas quedan implícitas ahí, Juan? Amén. Daniel sabía que Dios les habría de librar. Obviamente nos estamos adelantando, ¿verdad? Cuando están en el horno de fuego, una de las cosas que, este es uno de los pasajes que yo digo, yo miro ese pasaje cuando están ellos en el horno de fuego, que le dice, pues, nosotros sabemos que Dios nos puede librar, pero ellos no declaramos que Dios nos va a librar. Si no nos librase, sépase que nosotros no vamos a inclinarnos ante la estatua del rey. O sea, Daniel tenía fe en que Dios sí le podía librar de esta situación y que Dios lo iba a hacer si él quería, pero que él estaba dispuesto a someterse a Dios y no tener que simplemente dejarlo al chance, como decimos en español, ¿verdad? ¿Alguien más? Pues vemos esta situación que acontece ahí. Vemos una fe intensa de parte de Daniel. Vemos una situación que no es nada sencilla. Miramos la historia, nosotros conocemos la historia, conocemos el desenlace y pudiéramos nosotros cometer el error de simplemente pasarle por encima y no considerar todos los elementos subyacentes en esa historia. ¿Qué paralelos pudiera haber entre lo que estamos viendo allí, que es la situación que aqueja a Daniel, y lo que pudiéramos nosotros estar viviendo hoy? Fíjense, para quizá aclarar un poquito más, una situación particular. El rey tiene una circunstancia que no es la que aqueja directamente a Daniel y sus acompañantes. Es el problema de otro. Y ese problema de otro le afecta a ese otro, pero impacta tu vida, pero no te dice qué es el problema. Entonces tú tienes que resolver el problema del otro sin saber cuál es el problema del otro. La pregunta que yo formulo es, ¿se parece eso en algo al tiempo que nosotros vivimos ahora? ¿Pueden dar algún ejemplo concreto? Ajá. Que nosotros no sabemos el problema, pero Dios sí lo sabe. Es lo que se me ocurre pensar. Está bien, ¿verdad? Ejemplos concretos de cosas que suceden hoy en nuestra sociedad. Yo te voy a dar un ejemplo concreto. ¿Perdón? Pero ese es nuestro problema.
Pero sé lo que estás diciendo, ¿verdad? Parecería ser el problema de otro, pero no es un problema de otro, ¿verdad? El problema es nuestro, porque nosotros votamos por los líderes que merecemos. Y es la realidad. No, pero yo no. Los líderes que tenemos nos los merecemos. Y las personas pues quieren decir, pues, esa deuda la contrajo otro, pero oye, si yo me llamo puertorriqueño y yo vivo aquí, pues hay que pagar la deuda. Pero eso no vamos a entrar en ese detalle porque yo sé que es un tema triste. Pero entiendo lo que está diciendo Lorimar. Ahora, hay situaciones en la sociedad, ¿verdad?, que aquejan la psiquis, la mentalidad, la forma de vivir de algunas personas, y ellos mismos no pueden explicar cuál es ese problema. La orientación sexual, este asunto de los géneros en estos días. La gente te dicen, bueno, yo soy un hombre de 40, 50, 60 años, pero realmente soy una niña de 11 años atrapada en este cuerpo de un hombre viejo. Brega con eso. Pero explícame, ¿cómo tú defines lo que es una mujer? Y eso estoy seguro que todos ustedes han visto en algún momento estas conversaciones, estas entrevistas. Ya ni siquiera una jueza del Tribunal Supremo de los Estados Unidos se atreve a definir lo que es una mujer. Le preguntan directamente, y estoy hablando, esto no es un vacilón. Le dicen, ¿me puede usted definir lo que significa mujer? Y ella dice, no, que no puede definir lo que es mujer. Bueno, es una ideología. Ese es el problema subyacente en esa psiquis que anda de espaldas a Dios, y están ellos en ese problema, pero entonces se supone que nosotros resolvamos el problema. El problema que nosotros desconocemos realmente cuál es. Realmente sabemos cuál es el problema, ¿verdad? Decidieron no tomar en cuenta a Dios, y ese es el problema. Queriendo hacerse sabios, se hicieron necios. La palabra lo explica todo. Pues está de nosotros hacer ¿qué? Pues confiar en Dios, seguir dando la batalla, seguir orando y seguir apegándonos cada día más, según arrecian los tiempos, seguir haciendo lo que Dios demanda de nosotros, estando seguros de que Dios habrá de obrar. Y si Dios no hace conforme a lo que nosotros esperamos, Él es soberano. Nosotros hacemos la parte que nos toca, hermano. Nada más y nada menos. Pero muchas veces estamos haciendo menos. Ese es el problema grande. Yo no sé si yo le interrumpí, hermana Lucy. ¿Te iba a decir algo? ¿Usted realmente sabe lo que es una mujer? ¿Usted me puede definir lo que es una mujer? Pero eso es lo que le van a decir. Le van a decir, no me puedes definir las cosas según la Biblia, porque yo no creo en la Biblia, te van a decir. Pero el diccionario dice lo que es una mujer. Para alguna gente no. Pues te van a preguntar, ¿los hombres pueden tener bebé? Y algunos te van a decir, sí. Algunos hombres, entonces te cambian. Hombre es el que nació biológicamente hombre. Pero usted le dice, pues cromosómicamente, ¿verdad? Los varones tienen un cromosoma X y uno Y. Las mujeres, XX. Se acabó no, pero eso es la ciencia. O sea, no quieren seguir lo que dice la palabra de Dios y tampoco quieren creer en la ciencia. Ese es el problema, que están tan y tan confundidos y están confundiendo a todas las personas con su confusión, que si nosotros le jugamos el juego, si no somos firmes, como usted muy bien está diciendo, lo que usted está diciendo, yo simplemente estoy asumiendo una posición que sería la que asumirían estas personas quienes andan de espaldas a Dios. ¿Verdad? Porque usted dice, hay una definición obvia, y entonces cuando te dicen, ¿y cuál es la definición? Usted le dice la definición y le dicen, no, no es así. La definición es esta otra. Pero nunca te definen nada. O sea, eso simplemente, el tema no es la orientación sexual, ni los géneros. El tema es cómo es que las situaciones actuales en nuestra sociedad proveen para una situación en la cual nosotros debemos depender exclusivamente de nuestra fe en Dios y activar precisamente nuestra comunicación con Él a través de la oración. Pero lo que usted dice para mí está muy claro. Sin embargo, la batalla es diaria. Yo veo a esos muchachos todos los días, hermana. Todos los días. Y se me sientan en el salón. Tengo uno que se sienta allí y tiene un problema existencial
Y yo todos los días está allí y yo dando clases y yo orando por él ahí, en ese momento. Yo hablando con mi Señor, Señor, alúmbralo. Y dándole amor a ese muchacho. Pues cada vez que tiene la oportunidad de hablar algo que dice, sí, yo quisiera mañana no despertarme vivo. No tengo deseos de vivir. Entonces te lo dice con una sonrisa en la cara. Y yo le digo, si tú supieras el potencial que tú tienes para hacer el bien, tú te darías cuenta de que vale la pena vivir. Si no vas a hacerlo por ti, de manera egoísta, por lo menos hazlo para que los demás que estén alrededor se puedan beneficiar del intelecto que Dios te da. Y poco a poco, pues uno va hablando, yo no lo voy a convencer, pero mi esperanza es que en esa interacción, que él ve el amor de Dios en mí y mi oración constante vaya a surtir el efecto que Dios dice, yo lo más seguro no lo voy a ver. Adelante, hermano. Pues yo no le puedo decir lo que ellos creen realmente, puedo decirle lo que ellos dicen y lo que ellos practican. Ellos dicen, tengo por lo menos 2 que abiertamente, entre sus compañeros, tengo uno que se viste de nena. Él mantiene su nombre de varón, pero él se viste de nena. Y es un muchacho brillantísimo. Él está ahí sentado y yo lo llamo por su nombre. Y él pues, viene vestido de niña, completamente, y se maquilla, se deja el pelo largo, y es un niño, en el sentido académico, excelente, responsable, llega a tiempo, y yo lo trato con la dignidad que trato a cualquier ser humano, con cariño incluso. Si tiene preguntas, yo voy y me le siento al lado y le explico cuál es la situación. Lo que yo espero que él pueda ver, el amor de Cristo en mí, ¿verdad? Pero entonces no puedo caer en la trampa de amarlo hipócritamente. Y a mí me rompe el corazón verlo. Pero yo no puedo pretender que yo tengo toda la contestación para él, porque él vive, pues para contestar su pregunta. ¿Él creerá eso? Yo creo que él lo cree, pero creo que es que está confundido. Pero el otro es que se viste de varón, pero él quiere que lo llamen por otro nombre, un nombre de una fémina. Y él me preguntó que si yo le podía llamar por ese otro nombre. Y yo le dije, la contestación corta es no. Si quieres que te explique, y él sabe, ¿verdad? Porque yo a todos mis estudiantes, ellos saben en quién yo creo. Pero ellos saben que yo practico con ellos porque yo los trato con amor, con respeto, con dignidad. Y si hay que azotarlos, ¿verdad? En amor, yo también lo hago. Si le tengo que llamar la atención, le llamo la atención. Pues este muchacho también, un muchacho se sienta al frente, llega temprano, contesta, y me ha dicho que la clase mía es la clase que él más disfruta. Pero es la clase donde más se le habla de Cristo Jesús. Porque yo, cualquier obra literaria, yo la utilizo, aunque sea una obra que hable del diablo, yo digo, pues mira, es necesario hablar del diablo, porque si no se hablara del diablo, pues entonces muchas veces no se va a ver el contraste entre el bien y el mal. Y les hablo de Cristo. Y él está allí. Y él escucha y asiente con la cabeza y hace preguntas y yo le contesto con respeto, con amor. Pues él dice que está convencido de que él es una mujer. ¿Me puedes llamar por este nombre? ¿Verdad? Porque dice, las personas que se preocupan por mí me llaman por este nombre. Y cuando él me preguntó, yo le dije, yo me preocupo mucho por ti, pero no te puedo llamar por ese nombre. Y yo te puedo explicar por qué. Me dice, no, yo sé que hay gente que se sienten incómodos. Y dije, no solamente eso. Es que, y luego me senté y hablé con él, ¿verdad? Yo le dije, yo te puedo explicar todo lo que yo creo desde el punto de vista espiritual, pero te voy a decir el más sencillo, que es el punto de vista legal. Tú estás matriculado con un nombre. Y ese es el nombre bajo el cual tú existes para esta entidad aquí. Yo entiendo que este otro nombre te incomoda. Yo te quiero tratar con dignidad. Así que no te voy a llamar por ese nombre. Escoge cuál de tus apellidos tú quieres. Y yo lo llamo por su segundo apellido, Ramos. Y se acabó. Y lo trato con respeto, con dignidad. Y mi deseo, ¿verdad? Sé que nos hemos apartado un poquito del tema. Mi deseo es que en oración y haciendo, ¿verdad? Sacrificando el tiempo que nosotros tenemos, que realmente no es nuestro, en la vida de esas personas quienes están tan y tan necesitados y confundidos, haya un efecto, haya un impacto. Mi preocupación real, hermano, es que un día yo llegue a ese salón de clase y no lo vea. Y alguien me diga que le pasó algo. Ese es el detalle, o sea, porque muchas veces nosotros miramos a las personas quienes son diferentes y se nos hace bien fácil decir, mira para allá esos homosexuales, mira a esos pillos,
mira a esos mal hablados, mira a esos reggaetoneros, infelices, harapientos. Es bien fácil eso. Pero si nosotros no lloramos y no nos duele el corazón cuando pensamos en estas personas, realmente tenemos que preguntarnos a cuál Jesús estamos adorando. No estoy seguro que sea Jesucristo si nosotros no nos compadecemos por estas vidas, ¿verdad? Porque los primeros que andábamos arrastrados éramos nosotros. Y alguien oró por nosotros. Estaba orando por nosotros para que nosotros pudiéramos ser alcanzados por la misericordia de Dios. Pues lo que vemos nosotros aquí, no sé si le contesté su pregunta, quizá le dije más de lo que usted me estaba preguntando. Lo que vemos nosotros aquí es un varón que no nos narra la palabra, estaba comunicándose con Dios, pero todo indica que estaba tan y tan conectado que la palabra no nos los tiene que decir. Y ahí es donde muchas veces las personas pudieran perder de perspectiva o confundir lo que es la fe y el ordenar a Dios. Hay que creer con tanta intensidad, con tanta seguridad de que usted no dude que Dios va a hacer conforme a su poder. Pero usted tiene que aceptar la voluntad de Dios. Hay una diferencia entre eso y que usted tenga que declarar que las cosas van a ser de una manera que usted no controla. Pues aquí ya Daniel dijo algo conforme a lo que él creía sí era posible que Dios hiciera, ¿verdad? Pues vamos a ir a la próxima porción, versículos 17 al 23. ¿Alguien que quiera leer esa porción? Hermana Karina, y la última la va a leer hermana Nilda. Dice así: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de los siglos en siglos, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Pues nos has dado. Amén. Pues gloria a Dios, gracias Karina. Pues aquí vamos de que Daniel no mencionó directamente su comunicación con Dios, pero salta a lo que realmente era esencial, ¿verdad? Se centra en la fe de Daniel. Algo que era necesario era, pues, nosotros estamos contando con Dios, pues hay que comunicarnos con Dios. Y exaltaron el nombre de Dios. ¿Cuál pudo haber sido otro desenlace? ¿Dios tuvo que haberle revelado la visión? ¿Pudo haber sido otra historia? Dios pudo haber decidido, por la razón que fuera, que nosotros no tenemos que entender, que no le iba a revelar y ponerlos a ellos en la situación de que fueran a quitarles la vida. Y les pudo haber librado de eso, ¿verdad? Porque pudo haber sido otra historia completamente diferente. No quiere decir que siempre que vamos a tener fe de que Dios va a hacer algo, Dios realmente va a hacer aquello que nosotros pensamos que Él va a hacer. En este caso, la fe de Daniel era precisamente que Dios sí podía hacerlo. Y él confió plenamente de que eso sería así. Pero no simplemente se arrojó a hacer lo que él entendía que Dios podía hacer sin consultarlo con Dios primero. Y no solamente eso, él dijo: todos tenemos que orar. Vamos a hablar con Dios.
no lo hacemos suficiente, hermano. A veces hay decisiones que nosotros pensamos que tenemos, son cosas tan y tan sencillas que no tengo que molestar a Dios con eso. Todas las cosas que nosotros hacemos, por sencilla que nosotros pensemos que son, tenemos que consultarlas con Dios. Dios tiene que estar inmiscuido en todos nuestros asuntos, en todo. No podemos enfatizarlo lo suficiente. Y eso fue precisamente lo que hizo Daniel. Dios contestó su plegaria y él exaltó el nombre de Jehová y luego habló directamente con él en agradecimiento, ¿verdad? Dice, te doy gracias y te alabo. Esa acción de gracias y esa alabanza se dio en el contexto de una petición contestada favorablemente. Sin embargo, Dios nos enseña que debemos darle gracias en todo y por todo. No importa cuál sea la circunstancia. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es perfecta. Cristo Jesús en su humanidad, en el jardín del Getsemaní, oró al Padre. Y en su humanidad, Él pidió que Dios pasara de Él la copa. O sea, Cristo estaba siendo tentado. ¿Cuál era la tentación? Pues, por lo cual Él le llamó la atención a Pedro. La semana pasada el pastor estaba predicando precisamente sobre eso. ¿Y qué le dijo él? ¿Cómo llamó a Pedro? Satanás. Me eres estorbo. Pues en el jardín del Getsemaní estaba él siendo tentado de nuevo. En su carne, él tenía miedo. Dice, Jesús con miedo. Si era un hombre. Esa es la parte que nosotros a veces perdemos de perspectiva. Cuando él oró al Padre, pasa de mí esta copa, o sea, que yo no tenga que atravesar esto. Sin embargo, el sentido correcto estaba en él, pero que no sea lo que yo quiero, que se haga tu voluntad, no la mía. Eso debe ser nuestra petición, hermano. Aquí la contestación de Dios para la oración de Daniel y sus amigos fue una favorable, y él estaba alabando a Dios precisamente y dando gracias por esa circunstancia. Pero si hubiese sido al revés, la expectativa de Dios para con nosotros es que también le alabemos y le demos gracias. Gracias, Dios mío, porque esta situación que yo no entiendo y parece desfavorable para mi vida, aconteció, pero tú estás inmiscuido. Es mejor el problema más grande del mundo sabiendo que Dios está, que la mejor riqueza y las mejores fortunas en nuestra vida estando claro de que Dios no está. Yo no sé si yo me explico. Algunas personas preferirían que fuera al revés. Hermana Lucy. Que el Señor, cuando estaba diciéndole eso al Padre, y yo me pregunto, y he oído también comentarios sobre esto, de que lo que más temía el Señor era el pecado de la humanidad que venía para encima de él. Más que el maltrato físico, era todo eso que iba a experimentar. Bueno, la palabra no nos lo dice. No lo dice. No nos dice. Pero sí se nos dice que hubo un momento que el Señor en la cruz sintió ese alejamiento de parte de Dios, y la interpretación es que el peso del pecado sobre Jesús era tan y tan grande que él sintió en ese momento que su Padre le había abandonado, y por eso mismo él clama, ¿verdad? Padre, ¿por qué me has abandonado? Nunca el Padre abandonó al Hijo, pero el peso del pecado era tan y tan terrible. Y encima de eso, y lamentablemente las personas muchas veces pierden de perspectiva la realidad de la palabra. Y vivimos en un tiempo donde todo se equipara a una película. Entonces, en esta ficción, esta pseudo realidad a la cual se nos tiene acostumbrados, atribuimos características que no necesariamente son en distintas situaciones. Me explico. Jesucristo, a pesar de que era Dios, llegó a la tierra con todas las limitaciones de ser humano. O sea, él no era un superhéroe per se.
¿verdad? Con las características, sí él era un superhéroe, pero no como lo describen en DC o en Marvel. Él estaba con imagínense el cuerpo de nosotros, de cualquiera de nosotros, y cogen y clavan a uno a una cruz, que te traspasan con unos metales para que quedes ahí enganchado en un madero. Y estás botando sangre, luego de haber sido azotado sin piedad, al punto de que pedazos de piel le fueron quitados de su cuerpo. Y encima de su cabeza había una infección tan y tan grande por las espinas que tenía él en su cabeza, y él tuvo que sufrir todas esas cosas. Y los azotes y los insultos, y caminar una distancia cargando. O sea, todas estas cosas son acumulativas. Entonces él está allí en esa cruz sufriendo físicamente, y aparte de eso sufriendo lo que la palabra no nos dice. En su humanidad, la palabra no nos dice, pero él sí sabía que habría muchos que no habrían de aceptar su regalo. Todo este sacrificio, para muchos que lo que van a hacer es simplemente despreciarlo. Pues él estaba allí y ese peso grande del pecado fue sobre él y él sintió ese alejamiento. En el jardín de Getsemaní, pues realmente no le puedo decir que esa fue la situación que lo llevó a pedirle al Padre que pasara de él la copa, ¿verdad? Pero lo que sí podemos especular, lo que sí podemos concluir, es que él entendía la magnitud del sacrificio que él tendría que hacer y la situación que él iba a atravesar, y en lo mínimo, ¿verdad? Y eso es son palabras que realmente no capturan la gravedad de la situación, pero en lo mínimo habría él de sufrir físicamente. ¿Qué queremos subrayar con esto? Pues, él dio gracias, él aceptó la voluntad del Padre a pesar de que era desfavorable para él. Daniel oró, dio gracias por la bendición de Dios y dio gracias y alabó al Padre porque fue favorable. Si hubiese sido lo contrario, la expectativa era la misma. ¿Usted iba a decir algo, hermano Pablo? Sí, aquí vemos un grupo de hermanos, ¿verdad? En esta mañana. Y estoy seguro que muchos en la noche tuvieron su sueño. Uno tiene esa tendencia a soñar. Y yo mismo no sé qué soñó la hermana, el hermano pastor, no lo sé. Solamente lo sabe Dios, ¿verdad? Y él llamó a todos, Daniel, el rey llamó a todos los sabios y le preguntó por el sueño, pero si él no se lo había dicho, ¿cómo ellos podían saber cuál era el sueño? Si a mí no me dicen un sueño, yo no sé. Y entonces, pero él apeló al que lo sabe todo, al omnisciente, que es el Señor, Jehová Dios. Y ese fue el que le contestó Amén. el sueño. Por eso él salvó la vida de todos. Amén. No Seguro. solamente de los grupitos de ellos, de todos. Amén. Gracias, hermano Pablo. Vamos a ir al último punto y de esta manera vamos resumiendo lo que estamos hablando. Hermana Nilda quería leer la última porción. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos los pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Amén. Amén. Es bien importante dejarle saber a la gente para quién uno trabaja. No podemos andar con tapujos, buscando que la gente nos favorezca porque nos parecemos a él. Por el contrario, mientras más rápido usted le deje saber a la gente a quién usted le pertenece y a quién usted se debe, mejor. Y si te van a dar de codo, pues gloria a Dios, porque ya estamos claros. Usted le sigue amando como Dios demanda, pero no tiene que andar, ¿verdad? Disfrazándose, poniéndose de perfil para que no le vean. Usted simplemente cumple con lo que es esperado. ¿Qué tiene que ver esto con esta porción que leerá mi hermana Nilda? Pues todo. Él le dejó saber al rey por qué él sabía la interpretación. Él no dijo, yo te lo voy a decir porque yo soy tan sabio.
Porque para el rey todos los sabios eran un grupo, incluyendo a Daniel, Ananías, Azarías y Misael. Ellos caían dentro de ese grupo, sin importar de dónde era que venían. La perspectiva del individuo era que todos caían en un grupete. La distinción de entre ese grupete, para lo que respectaba a Daniel y sus acompañantes, ahí, en quién creían ellos. Y él le deja saber. Él le dice, hay un Dios en los cielos, hermana Damari. Le dice primero que le dé tiempo para que realmente ahora él gana tiempo para que el rey deje de matar sabios. Eso es lo primero. Segundo, cuando él se le interpreta, él le da la oportunidad quizá a esos sabios y al mundo que conozca que Dios es real. Amén. Porque al él interpretar el sueño y ellos conocen, mira, me salvó, Daniel me salvó porque él iba a seguir, si él hubiese matado a Daniel, seguía matando a los otros sabios. Y llegó a conocimiento de esos sabios. Si realmente son sabios, tienen que haber reconocido que Dios es real. Amén. Ahí está el detalle de las definiciones, ¿verdad? Porque lo que es sabio para uno no necesariamente es sabio para otro. Lo que es una mujer para uno no necesariamente es la definición de mujer para otro. Y ese es un tema que no se acaba. Pero lo que tú estás diciendo, muy acertado. Lo importante es que en nuestras vidas no quede la más mínima duda a quién es que nosotros representamos. Y que si la gente quiere creer en aquel que nos ha salvado a nosotros, pues tienen todo, nuestra vida debe ser un libro abierto para que ellos puedan entender, puedan ver cómo es que el impacto de Dios ha sido en nuestra vida. Pero la mayor parte, lamentablemente, la palabra nos dice, no van a creer. Ya sus corazones están endurecidos, su pensamiento ha sido entenebrecido, pero no por eso nosotros vamos a claudicar. Vamos a seguir hacia adelante, de la misma manera que hicieron Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Ahora, si nosotros atribuirnos la gloria siempre es para Dios. Él precisamente le dice, él pudo haber dicho, haber tomado el crédito para él mismo, porque hay gente que dice, Dios me dijo. Dios habla de muchísimas maneras, hermano. Pero yo no quiero escucharlo ahora porque no nos daría el tiempo. Pero lo que yo nunca he vivido ha sido que de momento se abra una nube y escuche una voz desde el cielo hablándome, James, tal cosa, ¿verdad? Como a veces quieren representar en las películas. Si eso se da, pues yo estoy seguro que Dios es completamente capaz y tiene el poder para hacerlo porque Él es dueño de todo. Lo que estoy yendo con esto es que Dios nos habla de distintas maneras y nosotros, dado que Dios está en comunicación constante y continua con nosotros, debemos procurar esa comunicación con Él para que nosotros podamos servirle de la manera que Él espera, merece y demanda de nosotros, sin atribuirnos a nosotros mismos la gloria que le toca a Él. Pues eso fue precisamente lo que hizo Daniel. Él pudo haber dicho, yo soy tan y tan sabio que te estoy diciendo lo que hay. ¿Es o no es así? Y el rey le hubiese dicho, estoy maravillado, quédate con la mitad del reino, ¿verdad? Pero no fue eso, ¿verdad? Quizás estoy desviándome un poquito del tema. A lo que voy con esto es, la gloria siempre es de Dios y debemos nosotros hablar claramente para que el mundo sepa. ¿Bien? Pues centrar en lo que estuvimos nosotros considerando, el poder de la oración. Antes de terminar, antes de resumir, algo que usted aprendió, que usted sabe, podemos aplicar a nuestras vidas en lo que respecta a este capítulo. ¿Iba a decir algo, John? En referencia a la última parte que diste, de que Dios dijo que me dijeran, yo escuché a un predicador alguna vez que dijo, ¿qué tan desobediente tiene que ser una persona para que Dios mismo venga de una manera fuera de su palabra ya revelada
pues que tenga que decirle a esta persona. Y él le dijo, no, que yo tuve un sueño y esto. Y él le dice, ¿qué tan desobediente es usted que Dios tuvo que hacer eso? Porque eso ya lo dice la Biblia. Y pues pone a uno a pensar y quizás le da a uno el pensamiento crítico para cuando vienen estos movimientos sensacionales, porque, nada, yo creo que hablando con Tito ayer, que se pierde lo básico, que es la predicación de la palabra y la oración, por querer capturar más gente, cuando esto de las mega iglesias o tener una iglesia llena en el sentido de personas no es indicativo de nada, que lo que es indicativo de una iglesia fiel al Señor es que se sigue predicando el Evangelio y punto. Que en esa parte es bien, bien fuerte. Y otra cosita era que creo que es un punto de aplicación en cuanto a esta historia, pero más del capítulo 1 es de que, y lo dijiste, que mientras más rápido tú digas en un lugar que tú eres cristiano, te hace esclavo de lo que dijiste y estás ya rápido separándote de todo lo que pueda haber porque ya no vas a ser incluido en lo que hay. Y eso es algo que como que cuando yo lo escuché, yo dije, ¿qué tal le escuché eso? ¿Qué tal le escuché eso? Porque uno lo sabe en teoría, pero uno se pasa escondiéndose muchas veces y no habla más por el qué dirán de los demás, pero ya uno sabe, o sea, ellos son los que están condenados, no uno. Amén. Y pues cuando uno anda con ese pensamiento, uno quizás anda hasta con más libertad y con más ansia de decirle a los demás de quién uno es. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Algún otro comentario, pregunta, dudas, queja? Hermana Ita, una queja. Deme un micrófono a la hermana Ita, por favor. Una queja. Bueno, esta lección nos enseña que todos nuestros problemas y los problemas de los demás se los llevemos al Señor en oración, porque esta lección nos enseña que si ellos oraron y recibieron contestación, nosotros que somos creyentes también podemos recibir contestaciones del Señor. Amén. Amén. Pues todas nuestras dolencias y nuestros problemas pongámonos en las manos de Él, porque Él hará a su debido tiempo. Amén. Amén. No es pidiendo que sea ahora, sino Amén. que el Señor tenga misericordia de uno y que sea la voluntad Gloria a de Dios. Él. Sí. Y también nuestras alegrías, ¿verdad? ¿Por qué no? Ah, sí, claro. Gloria a Dios, Sí. que la cosa va bien. Hoy me Amén. siento mejor que ayer. Gracias, Señor. En las buenas y en las malas, dar gracias al Señor. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas? ¿Qué es, hermana Nilda? Quiere decir tantas barbaridades, ¿verdad? Y tantas falsedades, porque nosotros nos vamos a abochornar de hablar de la palabra de Dios, que es la verdad, y dar el testimonio, ¿verdad? Hay un deporte que a mí realmente no me gustaba mucho, pero últimamente, depende de qué equipos estén, puedo ver un ratito. ¿Verdad? Dura 90 minutos, que parecen eternos. El fútbol, ¿verdad? El soccer, el fútbol. Y uno ve, no se están dándole patadas a una bola en un campo y a veces el juego termina 0-0. Yo digo, o 1-1. Yo digo, ¿pero cómo va a ser? No puede terminar empate, pero a veces termina así. Eso es la parte que yo no entiendo, ¿verdad? Pero cuando hacen un gol, usted ve que esas gradas se quieren caer. Miles y miles y miles de personas que van allí pintados sus cuerpos y con pancartas, vestidos del color de su equipo, y anotan un gol y empiezan y gritan ¡gol! Y eso sigue por ahí para abajo, ¡gol! Y todo el mundo gritando y se quiere caer ahí. Y de momento Dios obra en una iglesia y usted escucha. Dios obrando en nuestra vida, hermano, debe ser algo que nos mueva. Y nosotros debemos estar agradecidos a Dios y todo el tiempo proclamando su gracia y su poder, su misericordia y su compasión. Porque si usted no está viendo lo que Dios realmente está haciendo, es porque no está pendiente. Te bendiga. Amén. Gloria a Dios. Hermana Lucy, usted había levantado la mano. Que tú empezaste la clase bíblica haciendo una pregunta, ¿verdad? Tú dijiste, ¿cómo se manifiesta la incredulidad en el mundo? Algo así. No fue esa la pregunta que hice al principio, pero sí fue una de las preguntas que hice. Y hablando de ese tema, de lo que está pasando con los jóvenes, ¿verdad? En esto de esta indoctrinación que le están haciendo, es tan obvio que eso es diabólico. O sea, que eso es que el Señor está apoderándose de esas almas. Exacto. Y
y tú dices bien que uno debe de tratar, pero a veces es un poco más difícil, ¿verdad? Porque ellos no piensan como para llegar a un resultado, ¿verdad? Más inteligente. Es desesperante, ¿verdad? Y ahorita pues me conmueve pensar en estas, porque son personas que yo conozco. Y algunos de ellos, yo los he conocido por más de un año ya, que han estado en mi salón varias veces ya en distintas ocasiones. Y nuestra humanidad nos lleva a decir, pues, yo sé, estoy pidiéndole al Señor, y es bien probable, que esa era la ilustración, ¿verdad? Bien probable que yo no vea cuál va a ser el resultado de mi petición. Pero no por eso yo voy a dejar de orar. Tengo que pedirle al Señor con mucha intensidad. Y mientras voy orando, le voy agradeciendo a Dios por mis hijos y los hogares que el Señor ha permitido que mis hijos formen, ¿verdad? En matrimonio, por aquellos que Dios nos ha añadido a nuestro hogar, por los nietos, por los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Entonces, porque es bien fácil ser pesimista en el mundo que vivimos, pero cada vez que usted ore, la oración modelo, ¿verdad? Las damas han estado oyendo sobre la oración modelo y nosotros hemos hablado sobre la oración modelo en distintas ocasiones, pero aparte de reconocer a quién le estamos hablando, pedir perdón a Dios por nuestras faltas, pero también es importante nosotros dar gracias. Y eso debe ser una parte que tenga mucho peso en nuestra oración. Cuando usted da gracias, usted está enumerando las ricas bendiciones. Y si usted se dedica solamente a hablar, darle gracias a Dios por las cosas que usted sabe que Él está haciendo en su vida, no le va a dar tiempo para muchas otras cosas. Y eso cambia su perspectiva de la vida, ¿verdad? Cambia su perspectiva. Nosotros nos ponemos a enumerar y nos estamos resumiendo. Nos ponemos a enumerar toda la bendición que Dios derrama sobre nuestras vidas, empezando por el hecho de que nos permite estar aquí. Y usted enumera a cada uno de los hermanos, porque cada uno de ustedes, hermanos, no es de la boca para afuera, cada uno de ustedes es una bendición para mí. Que podamos estar aquí apoyándonos mutuamente en la obra que Dios nos ha encomendado, estar aquí con un sentido, en un mismo sentir, alabando al Señor, pues eso es bendición. Pero esa enumeración de todas las ricas bendiciones que Dios derrama sobre nuestras vidas debe ser una parte integral e importante y central dentro de nuestra oración. No se trata solamente de la tarjeta ATH para usted retirar. Usted también tiene que hacer su depósito. Asegúrese de que esto sea de constante y de continuo. Amén. Pues gloria a Dios. Úrsula. Tengo que una de las preguntas anteriores, ya no me acuerdo cuál fue, pero cuando tú le hiciste, pues yo pensé que es que a veces también, hermanos, no de aquí no me ha pasado, pero de otras congregaciones que me llaman por teléfono, ay Úrsula, mira, yo tengo una pesadez tan grande, necesito oración, y no te dicen el problema. Y no es que uno carnalmente le interese saber cuál es el problema tan grande que tiene ese hermano, pero yo pienso que si el problema es una cosa que tú no se lo puedes decir a ningún hermano de la congregación, por lo que sea, pues ve directamente tú y dilo abiertamente a Dios, porque entonces ahí te puedes expresar como debe ser. El problema al decirme algo así es que se limita como la petición mía, porque yo no sé por qué estoy pidiendo. Entonces digo, pues si es por el matrimonio, o si el Señor tú sabes, y entonces uno empieza como a jugar con palabras, a ver si Dios le revela a uno algo de qué podría ser el problema. Yo me pierdo. Si no me dicen cuál es, por eso, si no confías en decirme cuál es el problema, ¿para qué ore? Díselo a Dios. Entiendo. Dios sabe, pero mi recomendación es que pues no lleguemos al punto de juzgar a la persona que nos dice, ¿verdad? Pues esa es parte de nuestra humanidad. Nos dicen algo, no te puedo... Estoy pasando por una situación difícil y quisiera que me ayudaras en oración. Esa es la única información que me gustaría saber más. Estoy de acuerdo. ¿Verdad? Pero si eso es lo único que yo sé, pues con eso, ese es el pie forzado, porque Dios sabe lo demás. Pero es cierto, ¿verdad? A veces la cuestión de la petición de oración es una costumbre. No podemos permitir que sea una superstición
A veces pensamos que simplemente pedir, con eso basta, pero también tiene que ver con la fe que está en el corazón del individuo, ¿verdad? Pero es cierto. Lorimar. Que me vino a la mente cuando estabas haciendo como que el resumen, mencionaste algo y a mí lo que me acuerda es, no recuerdo cuál de los campamentos que hicimos aquí fue, pero una de las canciones era un corazón que está agradecido, no tiene tiempo de quejar, dad gracias en todo. Y la realidad es que, y últimamente mami y yo hemos estado hablando de eso mismo, de que realmente, de hecho el domingo pasado, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel y así sucesivamente, realmente no hay tiempo de estar quejándose, no hay tiempo de estar viendo, espérate, se me está vaciando la wallet, déjame ir a la TH, porque entonces estamos agradecidos, estamos buscando seguimos building on, añadiéndole a nuestra relación con el Señor cuando vivimos vidas agradecidas y no vidas todo echa para acá, echa para acá, echa para acá. La vida en embudo. Exacto, pero sí, eso es lo que me vino a la mente. Amén. Pues muchísimas gracias. Pues este ha sido el estudio de hoy, hermano. Tienen una asignación para la semana que viene. Vamos a seguir estudiando en Daniel. La tercera sesión lleva por título Digamos la verdad con valentía. No con temeridad, sino con valentía, que son dos cosas, no necesariamente son la misma cosa, ¿verdad? Vamos a estudiar el capítulo 5 de Daniel, esa es su asignación para la semana que viene. La semana pasada yo les di una prueba de comprobación de lectura, hoy estaban listos para la prueba de comprobación de lectura y no se las di, ¿verdad? No les estoy diciendo que vamos a tener una la semana que viene, pero yo confío de que van a estudiar. Amén. Vamos a tener una palabra de oración y de esta manera damos por terminado el estudio. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra y gracias, mi Señor, porque tú te haces evidente aquí en medio de tu iglesia. Gracias por la gran bendición de tenernos los unos a los otros, mi Señor, y poder contar contigo en medio de esta iglesia. Mira, Padre amado, los hermanos quienes no pudieron llegar. Te pido de manera especial por Lisa, por Clara, mi Señor, que están allá con mami, mi Dios. Llena a Lisa de salud. Igualmente te pido por mami. Mira a Gerardo, que no lo veo en el día de hoy. La hermana Lupe, hace mucho tiempo que no la vemos. La hermana Casimira, Padre Santo. Si hubiese alguno, Padre amado, que se me escapa, mira a la hermana Miriam, mi Señor, allá en su hogar. Que tú poses tu mano santa sobre ella, Padre amado, y pueda ella sentir alivio de su condición. Mira a aquellos quienes pudieran estar atravesando distintas pruebas, mi Señor, en su fe, en su ánimo, en su salud, en su finanza, en sus relaciones interpersonales. Tú lo conoces todo, mi Señor. Sé propicio a nuestra necesidad en este día. Ayúdanos a vivir vidas conforme a lo que tú demandas de nosotros, que el mundo mire en nuestra dirección y sepan que te pertenecemos a ti. Que no haya la más mínima duda, mi Señor, que según predicamos, según hablamos, así mismo vivamos. Te pedimos que tú permanezcas aquí en este lugar, que nos ayudes a alabarte con deseo, con fervor, y nos permitas estar atentos, despiertos durante la predicación para ser bendecidos por tu palabra, mi Señor. Bendice a tu predicador, bendice su hogar y bendice todos los lugares donde él visite, Padre amado, con tu palabra. Todo esto te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.